Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos y bienvenidos al tercer episodio de nuestra serie de 4 sobre la oración subordinada, los distintos tipos de oraciones subordinadas en castellano y cómo analizarlas correctamente. Hoy nos ocupamos de las oraciones adverbiales propias y de las oraciones de relativo sin antecedente, conectando con nuestro anterior episodio. Pero antes de entrar de lleno en el tema que hoy nos atañe, veamos un poquito y hablemos y recordemos esos conceptos que tenemos que saber ya de nuestros dos verbos, de nuestros dos vídeos anteriores. Recordemos primero que estamos hablando de oraciones compuestas y en concreto de oraciones subordinadas. Hablábamos que cuando teníamos una oración compuesta, es decir, una formada por más de una forma verbal, teníamos que ver qué relación existía entre esas dos proposiciones, esas dos oraciones que la componían. Por un lado podíamos tener unas oraciones coordinadas si las dos estaban al mismo nivel sintáctico y semántico, si tenían la misma relevancia, o podíamos tener una oración subordinada cuando existía una oración principal y otra que dependía de ella. Estamos hablando de oraciones subordinadas en este segundo caso, y distinguíamos tres tipos fundamentales. Por un lado, las oraciones subordinadas sustantivas o completivas, que dedicábamos nuestro primer vídeo, y las subordinadas de relativo, a las que dedicábamos nuestro segundo vídeo. Cuando hablamos de oraciones subordinadas sustantivas, decíamos que equivalían siempre a un sintagma nominal o a un sustantivo. Y para localizarlas, podíamos sustituirlas en su totalidad, si recordamos, por eso o esas cosas. Teníamos cuatro funciones posibles, que eran las mismas que tenía un sintagma nominal dentro de una oración simple, que eran la de sujeto, la de complemento directo, la de atributo o la de término de un sintagma preposicional, y además presentaban normalmente tres tipos de estructuras. Podían ir encabezadas por las conjunciones completivas que o sí, podían ser oraciones de infinitivo sin nexo, o podían ser interrogativas y exclamativas indirectas que aparecían enlazadas con la principal mediante esas partículas interrogativas y exclamativas, es decir, los adverbios, los adjetivos determinativos o los pronombres interrogativos y exclamativos. Veamos un ejemplo para recordar un poquito cómo funcionaban esas sustantivas. A la derecha tenemos pensaba que era mi amigo, pensaba eso o pensaba esas cosas. En este caso tenemos una conjunción de complemento directo, lo pensaba, que va precedida o que va introducida por una conjunción completiva que es que. Recordamos, por tanto, lo que era una subordinada sustantiva o completiva. En el último vídeo hablábamos de las oraciones de relativo sin antecedente. Y decíamos que estas oraciones de relativo sin antecedente siempre iban introducidas por un adverbio, por un pronombre o por un adjetivo determinativo de relativo. Por eso les llamábamos así y preferíamos esa denominación propia de la nueva gramática a lo que normalmente y tradicionalmente se utilizaba para este tipo de oraciones, que eran las oraciones adjetivas. Para localizarlas, podíamos sustituirlas en su totalidad por un adjetivo calificativo, y su función más habitual es la de complemento del nombre, aunque podían también complementar a un adjetivo o un adverbio y ser complementos del adjetivo o complementos del adverbio de forma mucho menos común. Con todo esto más o menos claro, veamos el ejemplo dedicado a esta subordinada relativo con antecedente en este caso. La chica que vino ayer a mi casa es la novia de mi hermano. Veamos que ese que vino ayer a mi casa podemos sustituirlo por un adjetivo. La chica rubia es la novia de mi hermano y además aparece precedida o introducida, en este caso por un pronombre de relativo que es ese que vino ayer a mi casa, que tiene función dentro de la subordinada. Es decir, si la sustituimos por la antecedente, ella vino ayer a mi casa, ese que, además de ser el nexo, es el sujeto dentro de esa proposición subordinada de relativo con un antecedente, que es chica, el sustantivo del que se dice algo. Ese que vino ayer a mi casa tiene la función de complemento del nombre dentro del sujeto, siendo el núcleo chica, como decíamos. Bien, habiendo recordado todo esto, introduzcámonos ya de lo que propiamente vamos a hablar hoy, que son las proposiciones subordinadas adverbiales propias y también las proposiciones subordinadas de relativo sin antecedente, un tipo especial para el que tenemos que conocer todas las anteriores. Hablemos, en primer lugar, de las proposiciones subordinadas adverbiales. Una proposición subordinada adverbial, como su propio nombre indica, es aquella que puede ser sustituida por un adverbio o que cumple funciones dentro de la oración similares a un adverbio. Dentro de ellas distinguimos dos grandes grupos. Por un lado, las subordinadas adverbiales propias, que pueden ser sustituidas en su totalidad por un adverbio, por tres adverbios fundamentalmente, así, entonces y allí, uno de tiempo, uno de modo y uno de lugar, como después veremos. Y por otro lado tenemos las subordinadas adverbiales
impropias. La nueva gramática no les llama ni siquiera adverbiales impropias, sino que las llama directamente con lo que serán sus apellidos, finales, consecutivas, condicionales, que después veremos. A estas subordinadas adverbiales impropias les dedicaremos el último vídeo de la serie, el que nos queda para completar toda la subordinación en castellano. Y aunque tienen funciones similares a un adverbio, no pueden ser sustituidas en su totalidad por ningún adverbio. Tienen funciones oracionales bastante más periféricas y bastante más difíciles de delimitar muchas veces. Veamos dos ejemplos para diferenciar las propias de las impropias. Aquel chico llegó mientras estábamos en el coche todavía. Fijémonos que en este caso podemos sustituirla por entonces. Aquel chico llegó entonces. O por otro adverbio de tiempo cualquiera. Aquel chico llegó ayer. En este caso tenemos una subordinada adverbial propia en función de complemento circunstancial de tiempo. En el segundo caso, no podemos hacer esto mismo. Dice, llegué en ese momento para que no pudieran escapar de la casa. Esta subordinada es una subordinada final, que nos indica el propósito con el que se realizó la acción principal. Y por consiguiente, no podemos sustituirla por un adverbio, no podemos decir llegué en ese momento así, llegué en ese momento entonces, llegué en ese momento allí, porque no está equivaliendo a ninguna de esas. Diferenciamos, por tanto, entre subordinadas adverbiales propias e impropias. Dediquemos este vídeo, en primer lugar, a las subordinadas adverbiales propias. Como decíamos, siempre se pueden sustituir por un adverbio en su totalidad. ¿Y cómo las vamos a localizar? Pues precisamente haciendo esto, pudiendo sustituirlas por un adverbio que puede ser de lugar, allí, de modo, así, o de tiempo, entonces. Y además, para que sea una subordinada adverbial propia, de acuerdo a lo que nos indica la nueva gramática, no pueden ir introducidas, es decir, no puede ser la primera palabra la que las precede, la que las enlaza con la oración principal, un relativo. No puede ser un pronombre relativo, un adjetivo determinativo relativo, ni un adverbio de relativo. Por consiguiente, si se cumplen estas dos condiciones, estaremos delante de una subordinada adverbial propia. Veamos un ejemplo. Hizo todos los comentarios de literatura tal y como los había pedido el profesor. Fijémonos que ese tal y como los había pedido el profesor se puede sustituir por así. Hizo todos los comentarios de literatura así. Y además no aparece precedido de un elemento relativo de la lengua, sino que ahí lo que enlaza es una locución conjuntiva que después veremos que es tal y como. En este caso, toda esa oración subordinada equivale a un complemento circunstancial de modo. Hemos visto cómo localizarlas. Demos el siguiente paso. ¿Qué funciones puede tener dentro de la oración principal una subordinada adverbial propia? Pues tres funciones, en función de o en base al adverbio por el que se pueda sustituir en su totalidad. Puede ser un complemento circunstancial de tiempo, si se sustituye por entonces. Puede ser un complemento circunstancial de modo, si se sustituye enteramente por así. O puede ser un complemento circunstancial de lugar, si se sustituye por allí. Estas son muy poco comunes teniendo en cuenta la denominación que utiliza la gramática actual. Fijémonos en este caso de aquí abajo. No quiso quedarse hasta el final conociendo el resultado de la ida. No quiso quedarse hasta el final así. Equivale a un adverbio de modo, por tanto la función que tiene es complemento circunstancial de modo. Sabemos cómo localizarlas y qué tres funciones puede desempeñar dentro de la oración principal. Veamos ahora qué estructuras internas puede presentar, antes de centrarnos en analizar algunos ejemplos. Bien, dos posibles estructuras. La primera es que aparezcan encabezadas, es decir, que aparezcan unidas con la oración principal mediante una conjunción o una locución conjuntiva, es decir, un conjunto de palabras que equivalen a una conjunción. Las de tiempo, las adverbiales de tiempo, pueden ir introducidas por dos conjunciones, mientras y apenas, o por algunas locuciones conjuntivas que funcionan igual que este mientras y apenas. Las tenemos ahí reseñadas. Luego que, siempre que, una vez que, tan pronto como, en cuanto, incluso en algunos casos al puede actuar de esta manera. Las de modo, es decir, las subordinadas adverbiales propias de modo pueden ir introducidas por dos conjunciones, las conjunciones según y conforme, y por la locución conjuntiva que veíamos antes, tal y como. Además, las subordinadas adverbiales propias, igual que ocurría con las subordinadas completivas o sustantivas, también pueden aparecer sin nexo, es decir, pueden ir introducidas sin nexo, directamente unidas a la oración principal. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando las formas verbales de estas subordinadas adverbiales no son una forma personal, sino que son un gerundio o un participio.
Veamos aquí dos ejemplos que tenemos. Terminada la cena, abandonaron el restaurante. Entonces, abandonaron el restaurante. Vemos que en este caso es un complemento circunstancial de tiempo y que no aparece introducida por ninguna conjunción, sino que directamente se utiliza un participio. Lo mismo ocurre con la de abajo. Respondió asintiendo con la cabeza. Respondió así. En ese caso es un complemento circunstancial de modo y de nuevo no necesita de una conjunción o locución conjuntiva porque está en gerundio. Teniendo esto más o menos claro, veamos dos ejemplos de análisis para después introducirnos en las de relativo y ver algún ejemplo más para ver la diferencia. Primer caso que tenemos aquí. Conforme fueron llegando, se sentaron a la mesa. Vemos que en este caso tenemos dos formas verbales. Una que es fueron llegando, ir llegando es una perífrasis verbal aspectual durativa, y tenemos el verbo se sentaron, ¿vale? Sentarse es un verbo pronominal. La proposición subordinada en este caso, conforme fueron llegando. Así se sentaron a la mesa. De esa manera se sentaron a la mesa. Vemos que en ese caso tenemos una que equivale a un complemento circunstancial de modo. Analicemos la principal, como si pusiera así se sentaron a la mesa. Sujeto elíptico ellos, y luego dentro de ese predicado verbal que tenemos ahí, tenemos un núcleo que es ese verbo pronominal sentarse, tenemos un complemento de régimen, un complemento circunstancial de lugar, sentarse a un sitio, en un sitio si queremos, o incluso puede ser que sea suprimible en algunos casos, que es a la mesa. Y tenemos un complemento circunstancial de modo que es conforme fueron llegando, así se sentaron a la mesa, como veíamos. Todo ese elemento es una proposición subordinada adverbial que analizaremos a continuación, pero primero terminamos con ese predicado de la oración principal. Como decíamos, núcleo, un verbo pronominal, sentarse, y luego un complemento de régimen, un complemento circunstancial de lugar. Quizás sea más fácil verlo como un complemento circunstancial de lugar, que es un sintagma preposicional, y ese sintagma preposicional que vamos a empezar a analizar ahora tiene como enlace la preposición a y tiene como término ese sintagma nominal, la mesa, muy fácil de analizar, con un determinante artículo la y con un núcleo que es el sustantivo mesa. Bien, una vez hemos analizado estos elementos que tenemos aquí, vamos a la subordinada adverbial en este caso. Va encabezada por conforme, que es el nexo, una conjunción, en este caso modal, que nos está introduciendo esa subordinada en función de complemento circunstancial de modo. Lo colocamos, ese nexo, que es esa conjunción modal, y analizamos fueron llegando. Sujeto elíptico ellos y un predicado verbal muy sencillo de analizar con esa perífrasis verbal que tenemos ahí que actúa como núcleo, que es la única forma que aparece dentro de ese predicado. Ahí nos faltaría un paso intermedio, que es colocar primero predicado verbal y después dentro esa perífrasis verbal. Pero bueno, nos entendemos para comprender un poquito cuál es su análisis. Veamos otro ejemplo un poquito más difícil. En este caso, tenemos una oración en la que aparecen de nuevo dos verbos. Vivían, aquellos millonarios vivían, y disfrutando cada instante, con una oración que tiene gerundio en ese caso. Veamos que de nuevo vuelve a equivaler a así. Es de nuevo una adverbial de modo. Aquellos millonarios vivían así. Entonces analizamos esa oración compuesta teniendo en cuenta como si apareciera ese adverbio. Empezamos por el sujeto, aquellos millonarios, muy fácil de analizar, con un determinante, que es el adjetivo determinativo demostrativo aquellos, y el núcleo, que es ese sustantivo millonarios que tenemos ahí. Y luego entramos dentro del predicado. Un predicado verbal que tiene como núcleo ese verbo vivían que va a aparecer ahora analizado, y luego tenemos ese disfrutando cada instante, que como equivale a sí toda la subordinada, entonces su función es la de complemento circunstancial de modo. ¿Vale? Llegamos ahí y una vez llegamos a ese punto, analizamos el verbo, como decíamos, núcleo, ese verbo predicativo y ese complemento circunstancial de modo, que en este caso es una oración subordinada adverbial propia o una proposición subordinada adverbial propia. Lo colocamos debajo y empezamos a analizar esa subordinada. Fijémonos que vamos a hacer sujeto y predicado. En este caso no hay nexo. Disfrutando cada instante. Ahí parece que podemos sobreentender, a pesar de que sea una forma no personal, que es ellos disfrutando cada instante. Por consiguiente, vamos a colocar normalmente en este tipo de oraciones, si podemos sobreentenderlo, un sujeto elíptico en lugar de una oración impersonal, a pesar de que no tenga número y persona.
podemos sobreentender ese sujeto elíptico. Si lo pusiéramos como una oración impersonal, no pasaría nada tampoco. Colocamos como núcleo ese verbo en gerundio que es disfrutando, y disfrutando cada instante, disfrutándolo, ¿sí? Cada instante siendo disfrutado, como vemos ahí, ese cada instante es un complemento directo, que es un síntoma nominal, que va precedido de ese determinante, que es el adjetivo determinativo indefinido cada, y ese núcleo, que es el sustantivo instante. Un segundo caso en el que vemos una oración subordinada adverbial, una proposición subordinada adverbial propia, en este caso sin nexo, que va con una forma no personal, un gerundio, es decir, el segundo tipo de estructura de los que veíamos antes. Vayamos entonces ahora a hablar de lo que puede ser un poquito más complejo, y habiendo afianzado estos tres conceptos, el de la subordinada sustantiva, el de la subordinada de relativo y el de la subordinada adverbial propia, porque se van a entremezclar entre ellos. Hablemos, por consiguiente, de las proposiciones de relativo sin antecedente o libres. Las dos denominaciones nos sirven. ¿Qué es una proposición de relativo libre o sin antecedente? Pues es una proposición de relativo, es decir, un tipo de oración subordinada que va encabezada por un adverbio, por un adjetivo determinativo, por un pronombre de relativo, pero que no tiene antecedente. Es decir, que no aparece un elemento previo al que se refiere o al que complementa. Fijémonos en estos casos que tenemos ahí. Por ejemplo, los que nos conocían sabían la verdad. Nos damos cuenta que realmente la oración de relativo habitual sería las personas que nos conocían sabían la verdad, pero ese antecedente, ese las personas, ha desaparecido y directamente hemos introducido la de relativo sin ello. Aquí equivale a una subordinada sustantiva. Estas son las que llamábamos, o las que podemos encontrar en la gramática tradicional, el apelativo para ello de adjetivas sustantivadas. Fijémonos en la que tenemos abajo. Ayer quedamos donde íbamos a cenar. Fijémonos que ahí nos vuelve a faltar un antecedente. Ayer quedamos en el lugar donde íbamos a cenar. Y ha desaparecido ese antecedente. En este caso, lo que ocurre en la gramática tradicional es que estas son consideradas habitualmente adverbiales propias, porque aquí equivalen a un complemento circunstancial del lugar. En la de arriba equivale a un sujeto. Por tanto, estas proposiciones de relativo van a funcionar a nivel sintáctico entre la oración como si fueran adverbiales o sustantivas, pero su estructura interna es la propia de una subordinada de relativo. ¿Entendemos? Vamos entonces a ver cómo las localizamos, vamos a ver qué funciones pueden desempeñar y cuál es su estructura interna. ¿Cómo las localizamos? Pues para localizarlas van a tener que cumplirse dos características. La primera, que van a tener que estar introducidas por un elemento relativo, por un adjetivo determinativo, un pronombre, un adverbio relativo, por eso se llaman así, y además no van a tener antecedente. Es decir, va a ser como si fuera una oración de relativo, pero no va a cumplir la función en la oración nunca de complemento del nombre, de complemento del adjetivo o de complemento del adverbio. Además, normalmente podemos sobreentender o podemos entender el término de carácter general que sería el antecedente y que se ha pasado por alto. Vemos otros dos ejemplos similares a los de antes. Vivían donde mi primo me estaba esperando. Vivían en el lugar donde mi primo me estaba esperando. Carece del antecedente en el lugar. Se avisó a quienes faltaban por pagar el importe del viaje. Se avisó a las personas que faltaban por pagar el importe del viaje. Es decir, que lo que hemos hecho es como si fuera sustantivar o adverbializar un elemento que era igualitario, que era equivalente a un adjetivo. Segundo punto, ¿qué funciones pueden desempeñar? Pues entonces las funciones que pueden desempeñar dentro de la oración principal son las funciones que tendría una subordinada sustantiva, es decir, pueden ser sujeto, complemento directo, atributo o término de un síntoma preposicional, o pueden desempeñar las funciones que tendría una adverbial propia, complemento circunstancial de modo, de lugar o de tiempo. Cuando van introducidas por un adverbio, van a desempeñar las de modo, lugar y tiempo, por un adverbio de relativo. Cuando van introducidas por un adjetivo determinativo relativo, por un pronombre, van a desempeñar las de una subordinada sustantiva. Van a poder sustituirse por un pronombre en el primer caso, por un adverbio en su totalidad en el segundo. ¿Qué estructuras va a tener dentro estas proposiciones subordinadas de relativo libres o sin antecedente? Pues van a poder ir introducidas por el pronombre quién o quiénes, por los pronombres complejos el que, la que, los que, las que, por el adjetivo determinativo de relativo cuanto, cuantas, cuantos, cuantas, de forma menos habitual y sobre todo en registros cultos, y también por los adverbios de relativo donde, a dónde, cuándo, cuánto y cómo.
Veamos ejemplos para ver cómo las analizaríamos, veamos un poco sus características y veamos un caso en el que está introducido por cada uno de estos relativos. Primero empecemos con el quién o quiénes. Ellos avisaron a quien vieron por allí. Aquí tiene función de término de un síntoma preposicional. Ellos avisaron a las personas que vieron por allí. Vemos que ahí carece de antecedente y actúa como una subordinada sustantiva. Vemos ahora un ejemplo similar con un relativo complejo. Los jugadores eran los que estaban sentados. Los jugadores eran las personas que estaban sentadas. Vemos que de nuevo ha desaparecido el antecedente. Lo mismo con este caso, un poquito más culto, menos común, menos usual en el lenguaje cotidiano, como compró cuantas gominolas quiso aquella tarde. Aquí aparece introducida por un adjetivo determinativo de relativo que es cuánto, cuanta, cuántos y cuántas. Y por último, por un adverbio de relativo que es se vistió como quiso para la fiesta. Estas últimas, como decíamos, antes de la nueva gramática, eran introducidas dentro de las adverbiales propias, por tanto, si buscamos apuntes por internet o vemos algún otro vídeo, puede ser que estas introducidas por adverbios de relativo nos aparezcan dentro de las adverbiales propias. Pero a día de hoy, para la nueva gramática del castellano, publicada por la Real Academia, no son oraciones adverbiales propias, sino que son de relativo libres. Para terminar este vídeo, veamos entonces varios ejemplos o dos análisis de dos oraciones para ver cómo las analizaríamos. Fijémonos en esta. Los que vinieron a mi fiesta de cumpleaños eran mis amigos. Vemos que aquí hay una proposición subordinada que es los que vinieron a mi fiesta de cumpleaños, pero ese relativo complejo, los que tenemos ahí, no tiene antecedente, sino que dice aquellos eran mis amigos, esos eran mis amigos. Analicemos la oración primero como si pusiera esos eran mis amigos, debido a que aquí equivale a una subordinada sustantiva, en función de sujeto. Esos eran mis amigos, esas eran mis amigas, ese era mi amigo. En este caso el sujeto es una proposición subordinada de relativo sin antecedente. Y ahora analizamos el predicado. Un predicado nominal que es eran mis amigos de verdad. Empezamos entonces con ese predicado nominal. Le encontramos como núcleo ese verbo copulativo que es eran y encontramos después ese atributo que es mis amigos de verdad, lo eran. Colocamos el núcleo y colocamos a continuación ese atributo que es un sintagma nominal y que tiene un determinante delante que es un adjetivo determinativo posesivo, que es mis, tiene un núcleo que es el sustantivo amigos, y luego tiene ese de verdad, que podemos considerarlo si queremos un modificador, como una locución adjetival, o podemos considerarlo un complemento del nombre con un enlace, preposición de y un término que es verdad. Cualquiera de los dos análisis me parecen válidos. Entonces, una vez hemos analizado la proposición principal, analicemos ahora la subordinada que teníamos ahí. Vamos con los que vinieron a mi fiesta de cumpleaños. Para analizarla, muy sencillo. Vamos a intentar rescatar, como hicimos antes y pusimos ahí, el antecedente que no está. Los chicos que vinieron a mi fiesta de cumpleaños, es decir, vamos a ver qué función cumpliría los chicos vinieron a mi fiesta de cumpleaños. Ese los chicos efectivamente es el sujeto y además de ser el sujeto, ese los que actúa también como nexo, igual que ocurría en las de relativo. Vamos a analizar el predicado, que es vinieron a mi fiesta de cumpleaños, venir a un sitio, núcleo, que es el verbo predicativo vinieron, y venir a un sitio con un complemento de régimen, que es a mi fiesta de cumpleaños, que es un síntoma preposicional, que tiene como enlace la preposición a y como término mi fiesta de cumpleaños, que vemos ahí que ya sabemos analizar, con un adjetivo determinativo posesivo mi, con un núcleo que es el sustantivo fiesta y con un complemento del nombre que es de cumpleaños. Vamos entonces a ese sujeto, que además de dejarlo así, si queremos como un pronombre relativo complejo, incluso podríamos analizarlo, fijémonos, porque tiene sentido. El los es el artículo que lo que ha hecho ha sido sustantivizar ese y luego tenemos como núcleo ese pronombre de relativo que aparece sustantivado, de esa manera. De tal forma que tenemos en este caso una proposición subordinada de relativo sin antecedente que actúa como si fuera una sustantiva y que tiene la función de sujeto. Pero fijaros que la estructura interna es exactamente la misma que tendría una subordinada de relativo. Por eso
el pronombre de relativo tiene función en la subordinada, igual que habíamos estudiado en las anteriores. Vamos a ver ahora otro ejemplo en el que equivalga ya no a un sustantivo, sino que equivalga a un adverbio. Aquí tenemos, se asustaron muchísimo cuando nos vieron en la fiesta. Tenemos un primer verbo que se asustaron y el otro que es vieron. Vemos cuál es el principal y cuál es el subordinado. Se asustaron muchísimo, entonces. Por tanto, la proposición subordinada en este caso es cuando nos vieron en la fiesta. Vemos que podría ser, porque se puede sustituir por entonces, una subordinada adverbial propia, pero aparece introducida en este caso por un adverbio de relativo, que es cuando. Por consiguiente, si aparece introducida por un adverbio de relativo, pero no tenemos antecedente, es una oración de relativo libre o sin antecedente. Analicemos entonces. Se asustaron muchísimo entonces antes de entrar en la subordinada. Sujeto elíptico ellos o ellas se asustaron muchísimo. Un predicado verbal que tiene como núcleo ese verbo pronominal que es asustarse. Lo colocamos también a su lado un complemento circunstancial de cantidad, que es ese adverbio de cantidad muchísimo, que está en grado superlativo, y luego llegamos entonces a ese complemento circunstancial de tiempo, que es entonces, y que realmente es una proposición subordinada de relativo libre o sin antecedente. En este caso, como decíamos, equivale a una adverbial. Y ahora analizamos esa que tenemos ahí. Analizamos la oración. Cuando nos vieron en la fiesta. Buscamos el sujeto de cuando nos vieron en la fiesta. Ellos nos vieron en la fiesta. Por ejemplo, ellos nos vieron en la fiesta entonces. Y analizamos ese predicado que tiene como núcleo el verbo predicativo vieron, que tiene un complemento directo ese nos, cuando los vieron en la fiesta, cuando las vieron en la fiesta. Fijémonos que ese nos es un complemento directo, ese en la fiesta, que es un complemento circunstancial del lugar, que va a aparecer a continuación, y ese cuando, que es el nexo y además el complemento circunstancial de tiempo, que es un adverbio de relativo. Igual que ocurría en los anteriores casos, igual que ocurre en todas las oraciones de relativo, los relativos tienen función dentro de la subordinada. Y de esta manera, en este caso tenemos un segundo tipo de oración de relativo que equivale, en este caso concreto, a una oración adverbial que actúa como complemento circunstancial de tiempo en la oración principal. De tal manera que con esto acabamos realmente los grandes grupos de lo que es la subordinación, la sustantiva, la de relativo con antecedente y sin antecedente y la adverbial propia. Espero que lo hayáis entendido y dejamos para el próximo vídeo ese último tipo de adverbial que ya no entraremos tanto a analizar, que es la adverbial impropia, pero que veremos los diferentes tipos que existen de adverbiales impropias en castellano. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.